Vamos a ver el problema 5 de la guía que lo vimos en las últimas 2 clases de práctica, pero finalmente no había quedado grabado. Así que aquí lo tenemos. Este problema que es en el cual se realizaron medidas de tensión superficial a 21 grados centígrados de disoluciones acuosas de ácido 3-fenil propanoico en función de la molaridad. Aquí tenemos la tabla, ¿sí? Ahora la vamos a interpretar. Lo que nos pide el problema es el cálculo del gamma 2,1, gamma mayúscula 2,1, que es el exceso superficial del componente 2, que es el soluto, con respecto al componente 1, que es el disolvente, para una disolución con 20 milimoles de soluto por kilogramo de agua. Interpretar el signo del exceso superficial. Bien, aquí lo que podemos observar en la tabla es que a medida que aumenta la concentración del soluto, ¿sí? Que uno prepara tantos moles de soluto por kilo de solvente, la concentración en la solución a medida que aumenta, la tensión superficial disminuye, ¿sí? Aquí tenemos un gráfico, un esquema, de una interfase líquido-vapor o puede ser líquido-aire, y en el cual podemos observar, esto podría llegar a ser agua, y aquí tenemos moléculas muy parecidas a esta que tenemos aquí. Aquí tenemos estas cabezas polares, que corresponden al grupo polar, en este caso el ácido carboxílico, y bueno, aquí tendríamos esta cadena, en este caso tiene un grupo aromático al final, pero esto podría ser un esquema, ¿sí? Y el hecho de que la tensión superficial baje, ¿sí? Está relacionado con la posibilidad o con el hecho de que estas moléculas que tienen una buena interacción del ácido de la parte polar de esta molécula con el agua, interactúen de esta forma, tratando de colocarse sobre la superficie, ¿sí? Colocarse por ahí no era un buen término, pero tienden a ir a la superficie para interactuar mejor con el agua y minimizar las interacciones menos estables que son debido a esta molécula que es muy poco polar, esta parte de la molécula muy poco polar con el agua, ¿sí? Entonces sería un tipo de absorción, así que sería un tipo de absorción positiva. Ahora lo vemos aquí. El exceso superficial, como nos pide el problema, para este soluto, se puede calcular por medio de estas dos ecuaciones. En la ecuación 1, lo que podemos observar que, tenemos un signo negativo, aquí tenemos la concentración a la cual queremos averiguar este exceso, y aquí tenemos la variación instantánea de la tensión superficial con la concentración a esa concentración, ¿sí? Y esta variación a la temperatura T, teniendo en cuenta que estas son las isotermas de Gibbs, cualquiera de las dos expresiones. En la ecuación 2 tenemos por propiedad del logaritmo y de derivada del logaritmo, podemos escribirla, son equivalentes y podemos escribirlas como 1 sobre RT. Y aquí tenemos la variación instantánea de la tensión superficial con respecto al logaritmo de C sobre C0. ¿Sí? Cuando la tensión superficial, lo podemos ver en esta, es exactamente igual en esta, expresión 2, cuando la tensión pero más claramente en esta, la 1, cuando la tensión superficial disminuye con respecto a la concentración o cuando la concentración aumenta, esta derivada es negativa, por lo cual se tiene con este signo menos un exceso positivo, ¿sí? Es decir, que hay el soluto en cuestión, en este caso, tiende a irse a la superficie, ¿sí? O a la interfase, tratando de minimizar la interacción de la cadena, esa
carbonada, poco polar, con el agua. Entonces únicamente trata de interactuar con la parte afín, que es el ácido carboxílico. Pero tengamos en cuenta que esta variación es una variación instantánea, ¿sí?, a la concentración que uno quiere determinar el exceso. Pues el exceso, ¿sí?, la concentración superficial del soluto va a depender de cuán concentrado, o sea, va a depender de la temperatura, del disolvente, ¿sí?, y de cuán concentrado esté este soluto. Bueno, entonces nuestro objetivo es determinar este gamma. Podemos determinarlo, inicialmente vamos a necesitar hacer o la variación de gamma con respecto a C o la variación de gamma con respecto al logaritmo de C sobre C0. En este primer gráfico está graficado gamma con respecto a C. ¿Sí? Hemos pasado la concentración a mol por kilo, dividiendo por 1000. Entonces aquí están tres ajustes diferentes. Un ajuste que es lineal, en el que se puede observar que la variación de la tensión superficial no es lineal, no es muy lineal con la concentración, hay un 0,98, ¿sí?, 78, esto es, digamos, analizando el R cuadrado. Después tenemos un ajuste cuadrático de estos mismos datos, ¿sí?, de gamma con respecto a C, esta misma tabla, simplemente que se ha dividido por 1000 estas concentraciones para pasarlas a mol por kilo. El ajuste cuadrático mejora, ¿sí?, mejora bastante. Tenemos un coeficiente de correlación de 0,9986 y un ajuste mayor con un polinomio mayor lleva a un valor, ¿sí?, a la 4, un orden, ¿sí?, un 1 por 10 a la menos 4 de diferencia, ¿sí?, con respecto al valor del ajuste cuadrático, ¿sí? Por lo cual, si hacemos esta gráfica, con este ajuste cuadrático ya sería suficiente sin tener que utilizar esto, que hay que hacer una derivada, ya, o sea, la derivada la vamos a tener que hacer porque es lo que nos pide la ecuación, pero no se justificaría usar un ajuste cúbico aquí cuando ya el cuadrático ya da una buena aproximación, ¿sí? Ya el lineal es un poquito más alejado. Bien, entonces lo primero que hacemos es la variación instantánea de gamma con respecto a C, es decir, calculamos la derivada en la concentración de trabajo. Entonces, aquí derivando, acá sería 2 por 6021, bueno, tenemos este valor. Aquí están las unidades por C y, bueno, este valor, menos 804,55, queda como un término independiente en la derivada. Ahora bien, esta derivada evaluada a la concentración deseada, la concentración que queremos determinar el exceso superficial, ¿sí?, se obtiene reemplazando justamente el valor ahí porque esa derivada es dependiente de C, ¿sí? Entonces ponemos este valor 0,02 y llegamos a la variación instantánea de gamma con respecto a C, que nos da un valor de menos 563,7 DINA sobre centímetro sobre mol por kilo, recordando siempre que las unidades de una pendiente son iguales a las unidades de la ordenada dividida las unidades de la abscisa, ¿sí? Entonces, DINA sobre centímetro sobre mol por kilogramo nos da DINA kilogramo centímetro mol. Y vemos ahí la variación negativa. Ahora bien, volvemos a la ecuación 1 y reemplazamos la variación de gamma con respecto a C, la concentración que queremos calcular el exceso. ¿Sí? Aquí está el 0,02. Y obtenemos un exceso superficial positivo, ¿sí? Porque estos signos se cancelan. O sea, menos por menos, que es más. Nos queda que el exceso superficial es positivo y que tiene un valor de 4,61 por 10 a la menos 10 mol de soluto por centímetro cuadrado de superficie o de interfase. Ahora bien,
Si nosotros quisiéramos hacer uso de la ecuación 2, ¿sí? Cualquiera de las dos ecuaciones son válidas, nosotros vamos a tener que hacer la variación de gamma con respecto al logaritmo de C sobre C0. Entonces, esta representación es la que se obtiene. La concentración fue pasada también a mol por kilo, ¿sí? Y lo que se obtiene es una, fíjense, aquí están los datos, este es un ajuste lineal y tiene un valor de 0,9905. Podría llegar a, para tener una mayor precisión, podría llegar a subirse aquí y utilizar una cuadrática de esta representación del gamma con respecto al logaritmo de C sobre C0. En este caso a mí me pareció bien este 0,99, ¿sí? Y me quedé con esta representación, o sea, digamos, nosotros cuando tomamos la linealidad de una representación, todas las pendientes las vamos a considerar iguales a la pendiente de la recta, ¿sí? Pero podríamos también haber tomado un ajuste cuadrático y observar este ajuste cuadrático si nos mejora mucho más este valor. Yo la verdad no lo hice, me quedé con este 0,99. Bueno, y a partir de esa representación con el gamma con respecto al logaritmo de C, obtenemos ese valor de pendiente de menos 11,45 dinas sobre centímetro. La unidad en este caso es solamente la unidad de la ordenada, pues la unidad de la abscisa es adimensional. Entonces, se reemplaza ese valor en la ecuación, el valor de la pendiente, y se obtiene un exceso superficial. Fíjense que es muy parecido, está dentro del orden, o sea, varía con respecto al que estábamos trabajando antes con la ecuación cuadrática de gamma con respecto a C, que era 4,61 por 10 a la menos 10, aquí tenemos 4,68. Otra forma, fíjense, mol por centímetro cuadrado, ¿sí? Moles de soluto por centímetro cuadrado de interfase. Una forma alternativa de determinar el exceso superficial y primeramente determinar la variación instantánea de gamma con respecto a C, a la concentración deseada, es graficar los datos, trazar una curva aproximada que ajusta aproximadamente nuestros datos y trazar la tangente. Una vez que se traza la tangente, se evalúa, por ejemplo, el delta I, yo tomé todo este delta I, sobre delta X, en este caso, y aquí tenemos, ¿sí?, la evaluación del delta I sobre el delta X y se llega a este valor dependiente, ¿sí? Este valor dependiente que es válida para la tangente trazada en esta curva, para un punto más en las concentraciones mayores. Si tuviéramos que trazar una tangente tendría que dar un valor menor, ¿sí? Entonces esa es otra forma de determinar un exceso superficial. Fíjense que también se obtiene un valor de 4,61 por 10 a la menos 10. Bien, un cálculo adicional es el área por molécula que siempre se suele hacer con el dato del exceso superficial. El área por molécula varía con la concentración del soluto, ¿sí? Y lo que requerimos es hacer la inversa de ese exceso superficial, ¿sí?, para obtener centímetros cuadrados por mol, ¿sí?, el área que ocupa un mol, pero como normalmente el cálculo es el área por molécula, es necesario dividir por el número de Avogadro, y para utilizar unidades apropiadas o unidades consistentes con la magnitud de lo que se va a medir, se suele pasar a unidad de Armstrong al cuadrado, ¿sí? Se llega en este caso a que el área por molécula a una concentración de 0,02 mol por kilo es de 36 Armstrong cuadrados por molécula. El área por molécula corresponderá al área geométrica de una molécula de soluto únicamente cuando toda la superficie se encuentre cubierta por moléculas de soluto.